No sé si estás en este vídeo porque realmente tienes una falta de confianza o de seguridad, o quizá por curiosidad para ver lo que comento aquí. Lo que sí que tengo claro es que seguro que tienes más posibilidades de las que te crees y que mereces más de lo que tienes o de lo que consigues, porque lo veo constantemente que hay personas que no alcanzan sus objetivos, que no consiguen cosas, y es porque se limitan a ellas mismas, que tienen características, que tienen posibilidades o recursos para conseguir mucho más de lo que ellos o ellas se creen. Y también estoy seguro de que mucha gente, o un porcentaje de gente, consigue hacer lo que tú quieres hacer, son peores que tú y lo consiguen hacer simplemente porque creen en ellos mismos. Y lo importante es que muchas veces esta gente que creen en ellos mismos y que son peores que tú y que consiguen o que hacen lo que tú quieres conseguir y obtener un beneficio, muchas veces estas personas creen en ellos mismos a pesar de que también se sienten inseguros. Esto es importante. Recuerdo que a principios de los años 2000, en unas vacaciones, un mes de agosto, era un día soleado y estábamos haciendo un viaje largo en carretera con toda mi familia. En el monovolumen, que tenía un monovolumen en esta época, íbamos pues yo, mi mujer de copiloto, mis 3 hijos que eran pequeños en ese momento en la fila de atrás y en la última fila iba mi madre. Recuerdo que por la carretera había camiones, había un poco de tráfico y recuerdo ir detrás de un camión durante tiempo que ya había una cola detrás de coches porque el camión este iba lento, era un camión grande y en un momento vi que estaba despejado y adelanto. El problema es que conforme iba adelantando me doy cuenta que este camión era más largo, más grande de lo que yo me pensaba y apareció otro camión enorme que venía de frente y me di cuenta de que no me daba tiempo a adelantar, de que me iba a estrellar yo con toda mi familia contra el camión y que íbamos a chocar frontalmente, o sea que sería una catástrofe. En ese momento pienso en un instante, aprieto a fondo el acelerador, voy hacia el camión contra el que iba a chocar frontalmente y me dio tiempo a adelantar. Aquí lo que pasó es que tenía varias opciones. Hubo un instante en el que pensé las opciones que tenía, claro, un instante de una décima de segundo. Y lo que pensé es que si empezaba a desacelerar, si empezaba a frenar y me intentaba poner detrás del otro camión, del camión al que estaba adelantando, es posible que tuviera algún choque con los coches que venían detrás. Por suerte vi que ninguno estaba adelantando y quizá no me daba tiempo perder el control del monovolumen y tener un accidente con el posible choque con los coches que había detrás. Y por otra parte pensé que sí, iba hacia adelante, aunque no me daba tiempo por la percepción que tenía, lo que pensaba es que el camión que venía frontalmente desaceleraría o frenaría y el que tenía al lado me vería por el retrovisor y frenaría también y me daría tiempo. Y al final es lo que decidí y es lo que pasó. Por suerte, adelante y salvamos todos la vida. Nosotros, la familia al completo y también seguramente, por supuesto, el que venía de frente, el camionero de que venía de frente y no sé qué hubiera pasado si hubiéramos chocado con el que teníamos en el lateral. ¿Me sentía yo inseguro en esta situación? Por supuesto, era una situación nueva, no tenía datos, no tenía ningún tipo de entrenamiento en situaciones extremas de este tipo y tenía dudas, aunque fuera solo un instante, pero tenía que tomar una decisión rápida y actuar, por una cuestión de vida o muerte, no podía estar pensándomelo, había que hacer algo, no me podía permitir el no actuar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de la sensación de falta de seguridad, de falta de confianza, no se sigue que no tengamos que actuar. Del que tengas inseguridad y sensación de dudas, no se sigue que tengas que estar sin hacer nada o quedarte en una situación de parálisis y no tomar decisiones y actuar. Aquí lo importante es que en una situación que se nos presenta, en la que estemos inseguros, por ejemplo, en este caso, el adelantar al camión y en estar en una situación de vida o muerte en la que tienes, por supuesto, una sensación de inseguridad y de duda total, porque en un momento no sabes exactamente qué hacer, pues tienes que actuar, es decir, tomar una decisión y seguirla hasta el final, en este caso acelerar directo hacia el camión, en este caso para ver si me daba de alguna forma tiempo, en base a lo que
pensé en ese momento y hacerlo según nuestros valores. Tomas una decisión en función de tus valores, que en este caso es salvar la vida de todos, la propia, la de la familia y también la del camionero de delante y seguramente la del lado. Es decir, que esta sería la visión general. O sea, que la actitud que deberíamos tener es una actitud de dejar ir, de tener esta inseguridad o estas dudas, pero ante una situación que es nueva, el tomar decisiones y el actuar hasta llegar hasta el final. Esto no quiere decir que tengas que actuar a lo loco y no pensar, porque no todas las situaciones, por suerte, van a ser de este tipo. Esto se supone que solo nos encontraremos en situaciones de este tipo puntualmente, pero tenemos que confiar, incluso tener fe que cuando tomamos esta decisión en base a los datos racionales que tenemos, pero también en base a nuestros instintos, porque no tenemos todos los datos, que actuaremos porque nuestro cerebro de alguna forma, de forma más o menos consciente, racional, pero también inconsciente, en base a experiencias previas o mecanismos inconscientes que no conocemos del todo, tomaremos la decisión que resultará acertada. Tenemos que confiar también en nuestro cerebro, que es una maquinaria muy potente. Recuerdo cuando era pequeño que tendría menos de 10 años, en el colegio nos dijeron que teníamos que aprendernos las conjugaciones verbales. Nos empiezan a dar verbos, miro las tablas y casi me da un colapso. Es decir, que digo, bueno, esto es imposible. ¿Cómo nos vamos a aprender todo esto tan complicado y con un montón de tablas y de verbos, de conjugaciones? Me pareció horroroso. Hasta que se lo comenté a mi madre cuando llegué a casa y lo mira y me dice, no, espera, esto es más fácil. Empezamos a mirarlo y conforme vamos entrenándonos, o me va entrenando ella, resulta que era mucho más fácil de lo que a mí me parecía. Porque si sabes hablar, y a los 10 años aproximadamente, o 9 años, ya hablas, pues estás haciendo conjugaciones verbales sin darte cuenta. Lo has aprendido de forma pasiva, por el mismo entrenamiento de aprender a hablar. Había algunas conjugaciones más complicadas, recuerdo los subjuntivos, pero en general era fácil. Esto me volvió a pasar más adelante en una situación en la que al cambiar de colegio resulta que yo había estudiado francés y resulta que hay inglés y me parecía absolutamente imposible, hasta que un compañero me dijo, no, esto es mucho más fácil, y este era un amigo. Fui a su casa y me empezó a explicar la primera lección, la segunda lección, y resulta que era un inglés muy elemental y que era muy fácil hacer aquello y entenderlo. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué explico estas anécdotas? Porque me ha pasado en estas dos ocasiones de la infancia, que las tengo más presentes, pero me ha pasado muchas veces más, o algunas veces más, en otras situaciones de las que de repente me parecía que algo era imposible o era imposible de aprender, ¿no? Algo teórico o incluso algo práctico, y resulta que cuando te ponías era mucho más fácil de lo que parecía. Es decir, que por una parte tenemos que ir con cuidado con que podamos tener unas creencias limitantes, notamos una sensación de inseguridad o de falta de confianza ante algo nuevo y resulta que, bueno, que no es tan difícil, que es algo mucho más sencillo de lo que nos parecía. O sea que tenemos que trabajar esta actitud de que de entrada no nos bloqueemos por algo que en la práctica resulta que es muy fácil o que es mucho más fácil de lo que nos parece. Por otra parte, la sensación esta de inseguridad es normal ante algo nuevo y a veces sí que realmente puede ser algo relativamente complicado. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, empiezas con las marchas, con freno de mano, con el embrague, con esto y con lo otro, y al final es que no te aclaras y lo normal es notar una sensación de inseguridad al principio. Pero aquí hemos de pensar que es normal que tengamos esta inseguridad y que la tenemos que superar simplemente con la práctica. Es decir, que esto es inherente a nuestra condición humana. No podemos pretender sentirnos seguros ante una cosa absolutamente nueva y que no tenemos ni idea. Es posible que sea más o menos fácil, pero siempre habrá una cierta sensación de inseguridad y la práctica hará que podamos llegar a ser expertos. De hecho, a veces hay personas, por ejemplo, en esto de hablar a la cámara o de hablar en público, en cualquier otra habilidad o en situaciones o en problemas de la vida cotidiana, que hay personas que explican, o me han explicado y lo he visto, que te dicen que esta misma situación que estoy experimentando ahora o esto que estoy haciendo, si esto lo hubiera tenido que hacer hace 5 años o hace 3 años, me hubiera bloqueado totalmente y ahora lo hago con naturalidad y perfectamente sin ningún problema. ¿Por qué?
por la cuestión práctica. Si practicas, al final cada vez serás mejor en eso y irás superando esta sensación de inseguridad. O sea que por una parte están las creencias limitantes, que tenemos que tener una actitud más abierta, y por otra está esta actitud de que, bueno, es normal sentir inseguridad y que progresivamente iremos mejorando. O sea, es importante tener estos conceptos claros. Por otra parte, 2 ideas más que son también importantes tenerlas en cuenta. Por una parte, que esto de la inseguridad es también bueno en cierto sentido, porque cuando notas inseguridad o una incomodidad, es posible que sea porque estás aprendiendo cosas nuevas. Es decir, que si quieres progresar a nivel personal, a nivel profesional, en cualquier aspecto, necesitas ir un poco más allá, necesitas aprender cosas nuevas, necesitas arriesgarte en cierto modo para aprender. Y esto genera inseguridad y genera una situación de incomodidad. Y por otra parte es bueno porque quiere decir que eres una persona normal y que no tienes algún tipo de patología o de problema. Es decir, quienes no tienen quizá esta sensación de inseguridad y se sienten invulnerables, pues a veces pueden ser psicópatas, es decir, gente que no experimenta miedo o mínimamente y no tiene ansiedad, entonces se arriesgan mucho más, pero no es porque tengan más valor que los demás o tengan más coraje, sino porque no sienten este miedo. Y esto les puede llevar a tener muchos problemas, ¿no? O sea que esto sería enfermizo, no sería normal y no es deseable. Y por otra parte, alguien que esté con un brote maníaco en que siente que su autoestima está desbordada, lo hemos hablado en el vídeo del trastorno bipolar, pues una fase maníaca, la persona se cree que puede conseguir todo aquello que quiera, y yo lo he visto muchas veces, y esta persona pues lo que tiene es una percepción distorsionada de la realidad y puede estrellarse, puede tener un gran problema, porque puede invertir una gran cantidad de dinero, pero se cree que es increíble y tiene una autoestima muy elevada y al final se estrella, se arruina y tiene muchos problemas. Es decir, que la inseguridad en cierto modo también es importante porque por una parte nos ayuda a progresar, quiere decir que estamos avanzando, y por otra parte es positiva porque quiere decir que somos normales. Y la otra situación es que tengas una inseguridad, una falta de confianza que se asocia a una ansiedad tan grande que te bloquee totalmente. En este caso habrá que pedir una ayuda profesional con un psicoterapeuta, psicólogo, que te ayude a reconducir esta situación, al menos inicialmente, y en caso que sea muy exagerado, habría que consultar al psiquiatra. Recuerda lo que he dicho al principio, que hay personas que son peores que tú, pero consiguen lo que tú quieres conseguir porque creen en ellos mismos o en ellas mismas, a pesar de sentir inseguridad o falta de confianza, pero actúan. Por eso, el mensaje es que hay que abrazar esta inseguridad o esta falta de confianza, saber qué valores tienes y tomar decisiones y actuar, porque con la práctica conseguirás esta seguridad y conseguirás los objetivos que quieres. Y recuerda que te lo mereces y te lo debes.